Muchos cristianos apoyan el judaísmo talmúdico pensando que es la continuidad fiel de la revelación dada a Moisés. Pero, ¿es así? En estos vídeos analizamos pasajes específicos del Talmud y los ponemos frente al texto bíblico. No desde la emoción, sino desde el estudio. Si te identificas como evangélico, cristiano sionista o judío religioso, este contenido te interesa. La fe auténtica se fundamenta en la verdad, no en tradiciones e intereses humanos ajenos al reino de Dios. Abre las Escrituras. Comprueba cada cita. Verifica cada afirmación. No creas porque te lo dicen, sino por lo que dice Dios. Suscríbete al canal y a nuestro Telegram para recibir avisos de las nuevas publicaciones sobre el tema. Ahora vayamos al vídeo de hoy. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de cuando la Torá puso en evidencia al Sanedrín, la defensa imposible ante Esteban. En esta serie de vídeos que estamos publicando sobre el talmudismo, estamos empezando a explicar el asunto de la sinagoga de Satanás a la que se refiere el Señor Jesús en Apocalipsis 2:9 y 3:9. El asunto es complejo, profundo, sutil y tiene todo que ver con el fin de los tiempos, el arrebatamiento, el surgimiento del anticristo y la confrontación final entre el Señor Jesús y Satanás. Te animamos a que veas toda la serie, porque así no pierdes detalle y sigues un orden coherente. En este vídeo veremos por qué fue apedreado Esteban. Hablemos primero de las características de la sinagoga de Satanás. Leyendo Apocalipsis 2:9, vemos que el Señor Jesús habla sobre una sinagoga de Satanás y revela dos detalles. Son blasfemos y dicen ser judíos y no lo son. El diccionario de la lengua española define blasfemo como alguien que desprecia algo o trata a alguien con vilipendio, es decir, con desprecio, falta de estima y denigración. En el Antiguo Testamento se usa la palabra neatza, que significa abominación, blasfemia, injuria, desprecio y escarnio. En el Nuevo Testamento la palabra blasfemia es blasfemia, que significa vilipendio. En vídeos anteriores hemos mostrado cómo los religiosos de la época de Jesús y los que le siguieron y hoy día son talmudistas cabalistas han vilipendiado a Dios, contradiciendo la Torá, el Mesías y tergiversando la identidad de Israel. Además de blasfemar de esa forma, encima usan la Torá, el Mesías y al pueblo de Israel para revestir su falsa religión de un cariz bíblico. Es decir, cumplen todos los requisitos para ser considerados blasfemos, y eso que aún no hemos llegado a desvelar la proporción de lo que hacen. En cuanto a la afirmación del Señor Jesús de que los que componen esa sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, podemos comprobar cómo consiguen hasta hoy hacerse pasar por judíos sin serlo, si consideramos el contenido del vídeo sobre la tergiversación de la identidad de Israel que compone esta serie. Como vemos en ese vídeo, la cuestión no es ética ni genética, sino espiritual. La identidad bíblica del pueblo de Dios queda definida por la fidelidad al pacto y al Mesías prometido, no por una filiación institucional. Vamos ahora a contextualizar la blasfemia. En la Biblia, blasfemar no se limita a insultar a Dios verbalmente. Incluye atribuir falsamente algo a Dios, negar su obra, o usurpar una identidad religiosa que Dios no reconoce. En Apocalipsis, la blasfemia ocurre por dos razones concretas. En primer lugar, se atribuyen una identidad que no tienen. Esos grupos afirman ser el verdadero pueblo de Dios, digamos judíos, pero rechazan al Mesías que Dios ha enviado. Desde la teología del Nuevo Testamento, el pueblo de Dios queda definido por la fidelidad al Mesías, no por la etnicidad ni por la pertenencia a una sinagoga. Negar al Mesías y aún así reclamar autoridad divina es considerado una falsificación del nombre de Dios, lo cual es blasfemia. En segundo lugar, calumnian a los que creen en el Mesías enviado por Dios. Esa sinagoga de Satanás fue la que acusó no solo al Mesías con falso testimonio, sino que luego lo extendió a los creyentes en Cristo, persiguiéndolos cruelmente, como el propio Pablo testifica. En el mundo romano del siglo I, denunciar a alguien como enemigo del orden religioso o político podía llevarlo a prisión o muerte. Presentar a los fieles como herejes o enemigos de Dios, cuando Dios los reconoce como suyos, es blasfemia por inversión moral, llamar mal a lo que Dios llama bueno. Llamarlos sinagoga de Satanás no es un insulto étnico, sino una calificación espiritual.
actúan como instrumentos de oposición satánica al plan redentor de Dios. En el lenguaje bíblico, oponerse conscientemente a la obra de Dios mientras se habla en su nombre es una de las formas más graves de blasfemia. Hablemos ahora de Esteban, el valiente que confrontó a la sinagoga de Satanás. En Hechos 7 leemos el relato de la confrontación de Esteban con el Sanedrín. No vamos a leerlo entero en este momento, pero te sugerimos que si no te acuerdas, pares el vídeo y repases ese capítulo para tener fresco el texto. En ese pasaje se nos muestra cómo Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, se enfrenta al Sanedrín con la Torá en la mano y los acusa de traición consciente, intencional y reiterada. Lo primero que podemos percibir es que Esteban no se defiende, no intenta salvar su vida ni discute tecnicismos. Al revés, demuestra que el sistema religioso siempre resistió a Dios, aun cuando se escudan en Moisés. Al final entenderás por qué Esteban fue el primer mártir cristiano a manos de los religiosos talmúdicos y cuál fue la respuesta del Señor a su lealtad. Analicemos ahora la estructura del discurso de Esteban. Como se puede observar, Esteban toca varios puntos que van directo al meollo de la prevaricación de esa sinagoga que es el Sanedrín. Su lógica es irrefutable y por eso se enfadan tanto a punto de asesinarlo. Veamos la estructura y luego comentamos detalles. El discurso de Esteban no es una defensa improvisada, sino una acusación estructurada. No responde a una imputación menor. Está construyendo un proceso judicial inverso donde los jueces quedan en el banquillo. Cada episodio histórico que menciona no es relato, es prueba documental de una resistencia sistemática a la obra de Dios. Esteban empieza por echarles en cara que Dios actúa fuera de sus estructuras religiosas. Sigue diciéndoles que han rechazado sistemáticamente a aquellos que Dios envió anunciando al Mesías. Esto nos recuerda a la parábola del dueño de la viña que se describe en Lucas 20, 9 a 18. A seguir les echa en cara que los sistemas religiosos siempre idolatran mediadores humanos. Para rematar su confrontación, Esteban les dice que su rechazo culminó en el asesinato del Mesías y que utilizan la ley pero no la obedecen. Evidentemente, con esta confrontación tan clara, directa y veraz, la reacción de los integrantes de la sinagoga fue la furia y el crujir de dientes. No soportaron la verdad que salía de la boca de aquel hombre lleno del Espíritu Santo. Lo siguiente fue lo más lógico de acuerdo a la actitud de sus religiosos ante el transcurrir del plan redentor de Dios. Si ya habían asesinado al propio Mesías, ¿por qué no iban a repetir el crimen con un hombre? Pero antes de llegar a ese punto veamos detalles del discurso de Esteban. En Hechos 7:2 leemos: «El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia». Esteban comienza antes del templo, antes de Jerusalén y antes del sistema sacerdotal. Con eso establece un principio. La iniciativa divina precede a cualquier estructura religiosa. Si Dios se reveló fuera del marco territorial que ellos usaban para justificar su rol, entonces la autoridad no depende del espacio sagrado que el Sanedrín controla. Cuando se identifica la presencia de Dios con una institución concreta, se corre el riesgo de convertir el instrumento en árbitro de la revelación. En los versículos 9 a 16, Esteban recuerda que José fue rechazado por sus hermanos, vendido y posteriormente reconocido como Salvador. No está contando una historia por contarla, está estableciendo un patrón. El libertador enviado por Dios es primero rechazado por los suyos. Sin mencionar a Jesús, aún está insinuando que el mismo patrón se ha repetido ante sus propios ojos. El rechazo inicial del enviado no invalida su legitimidad, al contrario, confirma el patrón histórico que Esteban está exponiendo. En los versículos 17 a 43, Esteban describe cómo Moisés también fue rechazado en su primer intento de liberación. Más adelante, el pueblo volvió su corazón a Egipto. Esteban desmonta la apropiación selectiva de Moisés. No basta invocar su nombre. La historia muestra que Israel resistió incluso al mediador que ahora reivindican. Al rechazar al Mesías profetizado por Moisés, el Sanedrín reproduce exactamente la conducta que dice condenar. Reivindicar la figura de un mediador mientras se ignora su anuncio profético es incoherencia espiritual e hipocresía como poco. Esta fue una estocada importante en el montaje religioso del Sanedrín.
Ese hombre lleno del Espíritu Santo puso en evidencia que no rechazaron al Mesías por un error momentáneo. Así hicieron los líderes del Sanedrín con el Señor Jesús, rechazándolo para mantenerse y mantener al pueblo sujeto a su autoridad, aunque eso significara que siguieran en la esclavitud del pecado, ya que suplantaron al Cordero de Dios que había muerto para quitar los pecados, conforme había profetizado la Torá. A seguir, en el versículo 53, Esteban les echa en cara que recibieron la ley, pero no la guardaron. Eso puso en evidencia que no tenían autoridad moral alguna para reivindicar una superioridad con base a la Torá. Lo mismo sigue ocurriendo hasta hoy día entre los que enseñan la sumisión a la halajá. A seguir, en los versículos 44 a 50, Esteban recuerda que el tabernáculo fue un medio provisional y cita a Isaías que dice: «El Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas». Con esta cita, Esteban desmonta el papel absoluto del templo. No niega su función histórica, sino su conversión en el eje definitivo de la relación con Dios. Está diciendo que la presencia divina nunca quedó cautiva a una estructura. Eso desarma el fundamento simbólico de la autoridad sacerdotal. Si Dios no depende de templo, el monopolio espiritual que ellos ejercen pierde su base. Cuando cualquier sistema convierte un medio en un fin y subordina la obediencia a Dios a la lealtad institucional, repite el mismo patrón que Esteban está denunciando. Acordémonos que en vídeos anteriores hablamos sobre la necesidad imperativa del sistema rabínico de tener un templo para justificar su existencia como autoridad sobre el pueblo de Israel. Pero para Dios, el templo solo era sombra del Cordero Redentor que pasaría a ser el templo para siempre, tras su muerte y resurrección, como él mismo profetizó en Juan 2, 20 y 21. En los versículos 51 a 53 de Hechos 7, Esteban deja de narrar y sentencia al Sanedrín allí reunido diciéndoles: «Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros». Aquí muestra dos cosas importantes. Son reiteradamente obstinados y desobedientes, y no lo hacen por ignorancia. Samuel le dijo a Saúl: «Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación». En otras palabras, Esteban los acusaba de rebeldes e idólatras, ya que no se sometían a lo determinado por Dios porque eran obstinados. Podrían estar físicamente circuncidados, pero no lo estaban en su corazón. Idolatraban a un templo y un sistema que les permitía someter al pueblo bajo su autoridad. Y sigue Esteban en un despliegue impresionante de autoridad venida del Espíritu Santo diciendo: «¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis». En este punto, Esteban pone en evidencia con una argumentación aplastante que eran prevaricadores, ya que habían recibido la ley y no la guardaban. Y lo más grave, asesinaron al Mesías Redentor profetizado durante milenios. Dice el texto que sigue que, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Los que hayan visto alguna manifestación demoníaca pueden entender mejor este pasaje. Aquí Esteban deja la narración y formula un veredicto. Ya no presenta pruebas, las resume. La acusación es continuidad histórica de resistencia. No los acusa de error puntual, sino de patrón constante. La resistencia al Espíritu Santo no siempre se manifiesta como rechazo a la religión, sino que a menudo se manifiesta como religiosidad institucionalizada, diseñada a medida de las necesidades de los que controlan esa religión. Esteban no acusaba a Roma ni a los gentiles del asesinato del Mesías, sino a los líderes del Sanedrín allí presentes. La reacción de aquellos hombres confirmó todo el discurso de Esteban. Ellos no rebatieron con la Torá, no refutaron sus argumentos, sino que lo asesinaron a pedradas. Hablemos un poco del judaísmo religioso definido. Como hemos estado viendo en vídeos anteriores, tras la destrucción del templo en el año 70, la autoridad se reconfiguró en torno al liderazgo rabínico, consolidando progresivamente un cuerpo normativo que terminaría estructurándose en la halajá. En todo este episodio queda claro que el judaísmo religioso del siglo I
sigue en pie hoy día y sigue ocultando al Mesías del pueblo de Israel, habiendo reemplazado la Torá por sistema. El rechazo al Mesías no fue accidental, sino coherente con sus aspiraciones de mantener el poder. La autoridad interpretativa colocada por encima de la obediencia directa al obrar de Dios no fue abandonada, sino que evolucionó hasta los días de hoy. Según la propia literatura rabínica, históricamente la halajá fue presentada como una cerca protectora en torno a la Torá. Sin embargo, en la práctica, su desarrollo terminó desplazando la autoridad directa del texto escrito hacia la autoridad del intérprete. El problema no es la interpretación en sí misma, sino cuando la tradición interpretativa adquiere autoridad superior a la Torá escrita y exige obediencia al sistema rabínico como condición de fidelidad a Dios. Resumamos ahora el discurso de Esteban. Para unos individuos que no dudaron en confabular para matar al propio Mesías, el discurso de Esteban fue insoportable, ya que dejaba claro que Dios no estaba confinado a estructuras religiosas. La historia de los líderes religiosos de Israel muestra un patrón repetitivo de rechazo a los enviados divinos. El clímax de este patrón fue la entrega y muerte del Mesías, y poseer la ley no equivale a obedecerla. En otras palabras, aquellos hipócritas y suplantadores quedaron desnudos, mostrando su maldad e hipocresía espiritual. Lo siguiente que ocurrió era de esperar. Veamos las consecuencias para Esteban. Como sabemos y podemos leer, aunque aquellos asesinos lo apedrearon hasta la muerte, Esteban vivió una experiencia que ellos jamás podrían experimentar. Dice el texto que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mientras ellos hervían de odio, Esteban experimentaba la gloria de su Señor que estaba listo para recibirlo en sus brazos. Saquemos ahora lecciones para hoy día. El remanente fiel siempre ha sido perseguido por la mayoría religiosa, aunque esa misma persecución testifica contra ellos y su sistema. La continuidad verdadera con Moisés no es institucional, sino espiritual. Todos los que se rasgan las vestiduras hoy día en un supuesto amor a Israel malentendido deberían tener en cuenta que la acusación más grave jamás pronunciada contra esos religiosos no viene de gentiles, sino de un judío lleno del Espíritu de Dios. El veredicto bíblico es que poseyeron la Torá, pero resistieron al Dios de la Torá. Honraron a Moisés, pero no obedecieron a Moisés, que dijo: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Por eso el sistema continuó, el templo fue destruido, la tradición creció y el remanente disminuyó. Si el pueblo de Israel quiere realmente disfrutar del Mesías prometido y toda bendición que eso supone, debe dar la espalda a todo esquema religioso y empezar a leer la Torá. Lógicamente, Dios tiene un plan de redención para Israel y, como dice la palabra, hará volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Aún hay muchas promesas de Dios para Israel que están pendientes de cumplirse, pero para que el mayor número de israelitas posible sea rescatado antes de la angustia de Jacob, es necesario que crean que Jesús es el Mesías prometido antes que la iglesia sea reunida en el aire con el Señor. Para los que no lo hagan, hay un periodo duro que Jeremías calificó como la angustia de Jacob. Pero aún así, si dejan las tradiciones y montajes religiosos, leen la Torá y buscan la verdad, hallarán al Mesías y serán redimidos. Ahora la conclusión más apasionante y alentadora para cualquiera que es fiel al Mesías Redentor. El Señor siempre honra a los que lo honran, como ocurrió con Esteban al terminar su cometido. Impresiona que Dios honre a un ser humano y eso solo lo pueden vivir aquellos que verdaderamente lo sirven conforme a lo que dijo Isaías. Así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.